Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo. Me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a comenzar leyendo una escritura en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, y en el versículo 6, porque vamos a hablar de lo que dice en esta escritura. Como ustedes saben, en este programa estamos dedicados a hablar solamente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la verdad de Dios, la única fuente de verdad absoluta al 100%. Así es de que comencemos ahí en Apocalipsis 20 y versículo 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a analizar lo que dice en este versículo, porque hay cosas muy interesantes. Y yo sé que el libro de Apocalipsis son pocas personas en realidad las que lo leen, y todavía menos las personas que llegan a entender el significado de las cosas que están escritas en este libro. Y obviamente hay cosas que son muy difíciles de entender. Nosotros no proclamamos entenderlo todo en su totalidad, pero hay cosas que son claras, que son ciertas, que son no son difíciles de comprender. Son como este versículo, que es realmente no está hablando de alguna analogía, no está hablando de algún simbolismo, está hablando de las personas, está hablando de todos aquellos que tienen parte en la primera resurrección, y les llama bendito. Pero vamos a ver algunas características de lo que se menciona aquí. La primera es que dice que hay una primera resurrección, porque dice bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, si hay una primera, también hay una segunda. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy a hablar acerca de esa primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? También habla acerca de que hay una segunda muerte, porque dice sobre el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder. Entonces, hay una segunda muerte que tiene poder. Esa es la realidad. Este versículo no es una alegoría, como ya mencionaba, no es un simbolismo, no hay otro significado oculto. Está hablando de aquellas personas que tienen parte en la primera resurrección. Y luego también nos declara que aquellos en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios. Serán sacerdotes de Dios. Y una cuarta característica es que aquellos en la primera resurrección reinarán con él 1000 años. Hablando de Cristo, porque dice serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y dice y reinarán con él. Y también sabemos que en la Biblia se llama a Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces está hablando acerca de una primera resurrección sobre el cual la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. También serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y es muy importante que entendamos estas cuatro cosas que están encerradas en este versículo. Y obviamente es importante tener el contexto, ¿verdad?, de que se está hablando. Está hablando de profecía, está hablando de lo que viene a futuro. Pero vamos entonces para tomar un poquito de contexto, vamos un par de versículos atrás. Vamos al versículo 4 para leer de lo que está hablando. Está hablando de estas profecías en el tiempo del fin. Y está hablando de la primera resurrección y de lo que serán aquellos que tengan parte en esta primera resurrección. En el versículo 4, aquí mismo en Apocalipsis 20, dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Esta
es la primera resurrección. Entonces aquí nos da más detalles acerca de esta primera resurrección. Nos dice más cosas acerca de esta primera resurrección. Obviamente esto es en visión del apóstol Juan, que Jesucristo le dio, como dice en el capítulo 1 del Apocalipsis, Jesucristo se lo dio a Juan, también a través de un ángel, ¿verdad?, que le estaba comunicando esas cosas. Pero él vio todas estas cosas. Por eso está hablando en primera persona, dice, y vi tronos. Juan vio esos tronos y vio a los que se habían sentado sobre ellos. Esto está viendo a futuro lo que sucede. Y juicio les fue dado. Pero veamos quiénes son. Son aquellos, dice también que vio las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y también habla que son aquellos que no adoraron a la bestia o a su imagen y recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y dice, ¿verdad? Dice por primera vez en realidad en este capítulo que vivieron y reinaron con Cristo, y añade 1000 años. Es un vivir y reinar con Cristo 1000 años, este periodo del milenio. Y dice que el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Y esa en realidad es la respuesta a la segunda resurrección. Hay una segunda resurrección, de la cual no vamos a entrar en detalle ahora, pero hay una segunda resurrección que es después de que estos 1000 años, donde estos que tienen parte en la primera resurrección, viven y reinan con Cristo por esos 1000 años, este periodo del milenio, o el reinado milenial de Cristo. Y obviamente aquellos que han obtenido la victoria. Dice aquí también que vio a aquellos que habían sido decapitados, ¿verdad? Pero por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque el testimonio de una persona, cuando una persona da un testimonio, da un recuento, está testificando. El testificar es dar un recuento de los hechos. Y el testimonio de Jesús, si hay personas que son decapitadas por el testimonio de Jesús, es por todo lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Todo por lo que los ha llevado, lo que ha llevado a cabo en estas personas. Y también dice, y por la palabra de Dios, por no negar a Dios, por no negar su fe, por no negar a Cristo, y no solamente de palabra, sino en hecho, en las cosas que ellos no estaban dispuestos a comprometer, porque habla acerca de que son los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Ya en otros episodios hablaremos más acerca de la marca de la bestia, y hay otros también aquí en el mismo canal de Abre Mis Ojos que donde hemos hablado acerca de la bestia y de su imagen, pero habla acerca de que por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios perdieron sus vidas, porque no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron esa marca. Entonces nos da un poquito más de información acerca de esta primera resurrección. Y para esto es necesario vencer. En Apocalipsis 2:11 dice Jesús, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Porque la segunda muerte obviamente es una muerte para siempre. La segunda muerte, la primera muerte es la muerte física de nuestro cuerpo. Todos morimos. Hasta ahora no ha habido nadie que sea inmortal. El único que ha sido resucitado de entre los muertos y vive para siempre es Jesucristo mismo. Porque Dios el Padre lo resucitó, como ya hablábamos en episodios anteriores. Pero aquí habla él mismo, Jesús, dice que el que venza no será herido de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque los que tienen parte en la primera resurrección no será herido de esa segunda muerte, no morirá para siempre. Sí morirá, porque todos estamos destinados a morir físicamente, pero no morirá para siempre, no sufrirá la segunda muerte. Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios, habló de esto. Habló de
qué es lo más importante en nuestra vida y a quién debemos temer. Vamos a Lucas 12, donde habla acerca de esto. En Lucas 12, versículo 4, Jesús está hablando y dice: pero yo les digo, amigos míos, no deben tener miedo de aquellos quienes matan el cuerpo, y después de eso no son capaces de hacer nada más. Pero yo les mostraré a quién deberían temer. Teman a quien, después de que ha matado, tiene autoridad para echar en el fuego del Gehenna. Sí, les digo, témanle a él. Ahora tenemos que poner esto en contexto, porque no es que tengamos un alma inmortal. Esta no es prueba de que el infierno es un lugar de tormento eterno porque nuestra alma es eterna o algo de nuestra persona sea eterno. No. Ya acabamos de leer acerca de la primera resurrección. Acabamos de leer acerca del resto de los muertos. No volvieron a vivir, pero sí volvieron a vivir. No volvieron a vivir hasta que los 1000 años habían sido cumplidos. Entonces, cuando estamos estudiando esto, lo que dicen las Escrituras, dice que hay una primera resurrección y hay una segunda. Y es lo que dice aquí, que nosotros tenemos que temer a quien después de que ha matado, y esto significa la primera muerte, porque hablamos ya de la segunda muerte. La primera muerte, después de quien ha matado, tiene autoridad para echar en el fuego del Gehenna. Ese fuego del Gehenna es un término, ¿verdad? Porque era en Jerusalén, era el lugar donde se quemaba la basura. Era un fuego que estaba ardiendo todo el tiempo, donde ahí echaba el pueblo los desechos para quemarlos. Entonces, por eso era el fuego del Gehenna, por eso se usaba ese término para describir el lago de fuego. Es un lago de fuego. Y de esto habla el Apocalipsis, de un lago de fuego. Pero también habla al mismo tiempo de la segunda muerte. Y esto es exactamente lo que se está refiriendo aquí, de que a quién debemos temer, a quien puede ejecutar la segunda muerte después de que ha matado. Entonces no es la primera muerte, sino la segunda muerte en el fuego del Gehenna. Ahora, es importante que volvamos a hablar acerca de la primera resurrección, porque nos dice que los que son resucitados en la primera resurrección son benditos y son santos. Y la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos, pero también dice que van a reinar, que van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reyes también. Hacen la función doble. Hacer la función de sacerdotes, ¿verdad? Para ministrar delante de Dios, y también de reyes, para gobernar debajo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 1, versículo 5, dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. Está hablando acerca de gracia y paz, de quien recibimos gracia y paz. Dice que de Dios el Padre, y dice también de Jesucristo. Continuando aquí en el versículo 5 dice: a Él, quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y ahí tenemos la confirmación de que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida, Él dio su sangre, porque en la sangre está la vida, dio su vida por nuestros pecados, para que pudiéramos ser limpios, de nuestros pecados, y pudiéramos tener la posibilidad de vivir para siempre, de tener vida eterna en su reino. Y dice qué más sucede con aquellos que han vencido, que han sido limpiados de sus pecados. En el versículo 6 dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la primera resurrección está ligada con esta función de ser reyes y sacerdotes. Hay un propósito. No es solamente, como dicen muchas iglesias, de subir al cielo o estar en el cielo tocando una arpa, ¿verdad? Solamente sin hacer nada. No. La función de aquellos que tienen parte en la primera resurrección es ser sacerdotes y reyes. Ser exactamente como Cristo, porque Él es sumo sacerdote ahora. Lo dice en el libro de Hebreos, que Él es sumo sacerdote ahora de todos los que creen.
Y también Él va a regresar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este es el propósito, esta es la función de aquellos que toman parte en la primera resurrección. Y en el versículo 7, aquí mismo en Apocalipsis 1, nos da el contexto de cuándo sucederá esto. Dice, he aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y aquellos que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Aún así, amén. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque muchas veces habla como si ya hubiera sido hecho, como leímos en el versículo 6, dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Pero esto todavía no ha ocurrido. Esa es la realidad. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando Él venga en las nubes y todo ojo lo verá. Y esto es muy importante porque esto realmente deshace toda esa teoría del rapto, de que va a ser un rapto secreto, de que algunos van a ser tomados y no se van a ver. Habla acerca de eso, pero no en el contexto de esto. Cuando Él venga en las nubes, dice, todo ojo lo verá. Entonces, esta teoría de un rapto secreto que nadie sabe, que proclama el cristianismo tradicional, eso no es lo que dice aquí. Dice que cuando Él venga, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Incluso dice, y aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Porque saben que Dios viene a juzgar. Y saben, todos sabemos en realidad, toda la humanidad sabemos, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos muchas cosas de que arrepentirnos, de que hemos hecho mucho mal, porque esa es nuestra naturaleza. Y es triste, pero es la realidad. Pero eso es lo que Jesús prometió, que Él vendría, así como subió. En el libro de Hechos dice, ¿verdad? El ángel les dice a los discípulos que así vendrá, de la misma manera. Y es exactamente lo que corrobora aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ver entonces otro aspecto de esta primera resurrección en Juan 6, 40. Porque estas palabras que dijo Jesús son directamente aplicables a la primera resurrección. Dice, y esta es la voluntad de quien me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Está hablando acerca de esta primera resurrección, de que Él levantará a los muertos en el último día. Ahora, ¿cuál es este último día? Bueno, es cuando suena la final trompeta de las 7 trompetas. La final trompeta que va a ser Pentecostés. Eso es cuando va a ser el último día. Y ahí es cuando van a resucitar todos los primeros frutos. Van a resucitar todos aquellos que son de Cristo. Lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero vamos a leer el versículo 44 aquí mismo en Juan 6. Porque lo vuelve a afirmar. Y dice algo muy importante. Dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Y yo lo levantaré en el último día. Está hablando de Él mismo. Él sabía que Él había de sufrir, de venir y dar su vida, pero que todo el poder iba a ser dado a Él. Que todo el poder iba a ser dado a Él, el poder de la vida. Por eso Él mismo dijo, nuestro Señor Jesucristo mismo declaró, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque Él tiene vida en sí mismo. Él existió desde siempre, dio su vida, murió, y Dios el Padre lo resucitó entre los muertos. Cuando Él estaba muerto, Él había perdido su vida. Esa vida espiritual fue dada por nosotros. Dios lo resucitó. Pero si Dios no ha resucitado a Jesús, Él no estaría, Él seguiría en la tumba, justo como todos nuestros antepasados. Incluso como todos los hombres justos, como Abraham, como David, como Jacob, José, todos están en la tumba hasta el día de hoy, como lo explicó también el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Pero vamos a leer ahora en 1 Corintios 15 un poquito más acerca de la resurrección, de esta primera resurrección. Porque es importante que entendamos, ya hemos visto varios aspectos de esto, de cuál es el propósito de la primera resurrección, de qué es la primera resurrección con respecto a la segunda muerte, de cuál es la voluntad de Dios, cuál es su propósito. Y también hemos visto qué será en el último día. También hemos visto que será cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Habrá una resurrección.
cuando Él venga. Y dice que todo ojo lo verá. Y entonces, en el versículo 20 de 1 Corintios 15, hablando acerca de Cristo, dice el apóstol Pablo: pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Y es importante hacer una pausa aquí, porque así es como lo ve Dios. Cuando una persona muere físicamente, la primera muerte, como ya vimos, no la segunda, es como estar dormido. No sé si alguna vez que usted haya tenido un sueño muy profundo, se levanta uno y no sabe casi que ni dónde está, o cuánto tiempo pasó, o cuál es la circunstancia, ¿verdad? Y así es después en la resurrección. Es como estar dormido, como estar en un sueño profundo, porque los muertos nada saben. Obviamente no hay aire, no hay respiración, el cuerpo decae, el cuerpo se descompone, se desintegra incluso. Pero eso para Dios no es limitante, porque Dios nos hizo del mismo polvo de la tierra y nos va a resucitar de ahí también. Eso es lo que dice, que el resto de los muertos resucitarán, ya sea en la primera o en la segunda. Pero todos los que están en el sepulcro, así lo dijo Jesús, oirán su voz y resucitarán. Pero Cristo dice que Él es el primer fruto de aquellos que han dormido. Es ese primer fruto que el pueblo de Israel tenía que traer, ¿verdad? Cuando entraron en la tierra prometida, y tenía que cortar esa gavilla de los primeros frutos, que era grano, ¿verdad? Y se ofrecía esa gavilla. Eso es lo que representa la ascensión de Jesús en el primer día de la semana, después de que resucitó al finalizar el sábado. Ahora vamos a continuar leyendo aquí en el versículo 21. Dice: porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Y explica en el siguiente versículo cuál es este hombre, ¿verdad? Dice: porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos, pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Después viene el fin, cuando Él habrá integrado el reino a quien es Dios y Padre, cuando Él habrá puesto un fin a todo gobierno y toda autoridad y poder. Y sabemos, de lo que leímos también en Apocalipsis, que hay una división. Hay una división, una separación de 1000 años entre aquellos que son resucitados en la primera resurrección y aquellos que son resucitados, el resto de los muertos que vuelven a vivir después. Y esto es muy importante de entender acerca de la primera resurrección, porque hay un orden. Cristo dice el primer fruto, Él ya resucitó. Pero hasta ahora aún en el 2023, no ha habido alguna otra persona que haya resucitado de los muertos a vida espiritual. Obviamente ha habido personas que han sido resucitadas, han estado muertos por un pequeño periodo de tiempo. Ha habido milagros, sí los ha habido. También en la Biblia están varios ejemplos de personas que fueron resucitadas a vida física y vivieron más días después de esa resurrección. Por ejemplo, Lázaro. Pero estamos hablando de la primera resurrección de los muertos hacia vida eterna, a vida espiritual, a la clase de vida que tiene nuestro Señor Jesucristo ahora a la diestra de Dios el Padre. Entonces dice que Cristo es el primer fruto y dice luego aquellos que son de Cristo en su venida. Como ya leímos, ese es el último día cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y llama a todos aquellos que son de Cristo. Por eso dice, aquellos que son de Cristo en su venida, no a todos. Dice aquellos, ¿verdad? Incluye a aquellos que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Incluye a aquellos que han perdido su vida física por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Incluye a todos aquellos que han vencido, ¿verdad? Como también leímos que al que venza la segunda muerte no será herido de la segunda muerte. Entonces, esta primera resurrección es este versículo 23, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Eso es de lo que está hablando. Esta es la primera resurrección. Después habla del fin, cuando habrá entregado el reino a quien es Dios y Padre, porque este periodo de 1000 años es también preparación para ese reino que Jesús va a entregar a manos de Dios el Padre en la Nueva Jerusalén. Es un futuro maravilloso. Son promesas increíbles, son promesas hermosísimas. Y
Esto es importante entenderlo, esto de la primera resurrección, porque en el siguiente episodio de Abre mis ojos vamos a hablar acerca de la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias, que es Pentecostés. Es la siguiente fiesta que sigue después de la Pascua y de la fiesta de panes sin levadura. Vamos a hablar acerca de Pentecostés, que ya estamos prontos a celebrarla en este conteo de 50 días para Pentecostés. Pero por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos veremos en el próximo episodio.